María Sol, bienvenida. César Abraham, Paola Ponroy, te saludamos. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias a vos por ayudarnos a entender un poco más. En principio, contanos sobre tu especialidad y puntualmente cuál es la labor que vos tenés que realizar. Bien, bueno, acá en el laboratorio asociado con este tema, lo que es la microbiota intestinal, tenemos diferentes tipos de exámenes más asociados a lo que es la microbiología tradicional, como son los cultivos, que ahora se los voy a comentar. Y también hay otros exámenes que son asociados a lo que es biología molecular, técnicas de biología molecular, en la cual se usan la extracción del material genético de los microorganismos para realizar el examen. Lo que primero estaría bueno la diferenciación, porque por ahí se utilizan palabras como microbiota, microbioma, saber bien cuál es la diferencia o qué implica cada palabra. A lo que es microbiota es los microorganismos que componen un determinado nicho ecológico. En este caso es el cuerpo humano, que lo podemos encontrar en diferentes partes de nuestro cuerpo humano. Hay microbiotas que forman parte de la piel, hay microbiotas que forman parte de la cavidad oral, y entre ellas también hay una microbiota que es la del intestino, la microbiota intestinal. A su vez, nosotros van a ver que voy a usar mucho la palabra microbioma también, que tiene que ver más con la relación de esa microbiota con el organismo, las funciones, las toxinas, los metabolismos, todos los componentes que intervienen y que hacen de esa interacción entre el microorganismo y el cuerpo humano, ¿sí? Ujú. Sí, estaba pensando, me quedé pensando en qué tan intoxicados podemos llegar a estar, algo que ustedes pueden advertir a partir de estos análisis. Mira, el tema de intoxicación, por ahí uno relaciona a que la presencia de bacterias o de diferentes microorganismos en el cuerpo humano es mala o es contraproducente, y no necesariamente. Las bacterias, que son las más estudiadas en general en su relación con el organismo, pero también hay hongos y otro tipo de microorganismos, son en condiciones de equilibrio y diversidad, son altamente beneficiosas e incluso cumplen funciones fisiológicas, es decir, funciones necesarias para nuestro organismo. Por eso hay que eh, dejar de pensar en ese sentido que las bacterias en nuestro organismo son malas o generan complicaciones o problemas. Intervienen en diferentes funciones como es la digestión de los alimentos, intervienen también en cuestiones de protección, ayudan al sistema inmune, sobre todo hablando de la microbiota intestinal, sobre todo la protección de la membrana y del epitelio intestinal. Entonces, si vemos eso, son funciones muy importantes para nuestro organismo, que estos microorganismos que están presentes cumplen un papel fundamental, Ujú. ¿sí? Sol, para Entonces, saber. sí, Sí, no, decime. disculpame que te corté, sí. No, no, que el problema está que esto de la intoxicación, y por ahí no usaría el, no lo asociaría a una intoxicación, sino que es un desbalance de esa microbiota. Ahí sí puede traer como no, traer una serie de alteraciones. Hay muchos estudios que asocian los desbalances de esa microbiota a problemas como por ejemplo pueden ser respiratorios, a problemas desde ya gastrointestinales, inflamaciones intestinales, también ahí es donde se genera, también algunos se asocian a alteraciones neurológicas. Entonces ahí cuando hay un desbalance y cuando hay un desequilibrio y cambia la variabilidad de nuestra microbiota, es donde se empiezan a producir esas complicaciones que por ahí es lo que más nosotros notamos o asociamos, Claro, quiero ¿sí? decir, pero Pero son complicaciones que uno las ve habitualmente y pareciera que es lo que abunda. Y que hay un claro, desconocimiento que esto tiene que ver muchas veces con, no sé, el tipo de alimentación que tenemos y cómo eso incide o afecta a nuestra microbiota. sin duda, sin duda. La microbiota, como para que nos demos una idea de lo abundante que es, supera en aproximadamente 150 veces lo que es el material genético de nuestra microbiota,
es 150 veces más grande que nuestro propio genoma humano. Entonces, es Wow. mucha la cantidad de Uf. microorganismos que nosotros tenemos que tienen este tipo de funciones beneficiosas para nuestro organismo y que en ya muchos estudios están bastante estudiado el hecho de que es única prácticamente en cada persona. ¿Por qué? Por lo que vos decías, depende de factores como es la alimentación, factores como actividad física, tabaquismo, estrés. Hay múltiples factores que influyen en la composición de nuestra microbiota, por eso es prácticamente única y una desventaja que por ahí puede tener es que es difícil de estandarizar los parámetros al ser prácticamente personal, ¿sí? Claro. Entonces, es importante que haya variabilidad en la microbiota para que esté equilibrada, pero esta alta variabilidad, vamos a decirlo, produce complicaciones al momento de estandarizar y poder decir qué es normal y qué está fuera de eso, de la normalidad, ¿sí? Sol, todos estos datos, ¿ustedes los sacan de qué estudios? ¿Del estudio de la materia fecal o hay otros estudios donde pueden ver cuál es el estado de la microbiota? Sí, principalmente se realizan estudios sobre la materia fecal, son muestras de materia fecal que, espontáneas que se pueden realizar métodos tradicionales microbiológicos, como pueden ser los cultivos, y otras técnicas un poco más complejas, que son las técnicas de biología molecular que les mencionaba antes. Claro. Lo que es la microbiología tradicional, hay que hacer una diferenciación en lo que es, por ejemplo, el coprocultivo tradicional que conocemos y que al ser tan variable la microbiota del intestino y por lo tanto de la materia fecal, es necesario hacer una búsqueda dirigida. Entonces, el coprocultivo sirve más cuando ya existe un síntoma y se está buscando el agente etiológico de esa infección. Por lo tanto, en el coprocultivo en sí no se está estudiando la microbiota, sino parte de ella y ver si está ocasionando alguna enfermedad. Claro, claro, Cada se vez que ¿Sí? entiende. vamos al baño es bueno poder mirar nuestra materia fecal para saber en qué estado está nuestro organismo. ¿Hay algún parámetro en eso o no? Y hay parámetros, sobre todo los resultados, hay diferentes parámetros que están dados por poblaciones, estudios que se armaron en función de la población local, Ah, ¿sí? bien. Porque la ubicación geográfica y la dieta, entre otros factores, influye muchísimo. Entonces, estos estudios, lo importante entender y dejar en claro que, por ejemplo, otros estudios de cultivo, como es el recuento de levaduras, que es un microorganismo que forma parte de nuestra microbiota, o el estudio con técnicas moleculares de nuestro microbioma, dan información que el médico va a utilizar para llegar a una conclusión. No son de carácter diagnóstico por esto, por esta dificultad de estandarizar y comparar con una normalidad, ¿sí? Bien. Eh, por eso Claro. es que es de carácter informativo los estudios. Ujú. Otro de los cultivos que yo mencionaba recién es que es el recuento de levaduras en materia fecal, que se realiza en medios que son selectivos y medios que permiten el desarrollo de esas levaduras. También tienen un valor informativo y es muy difícil, no existen hasta el momento valores de referencia de normalidad, sino que sirven mucho para lo que es un monitoreo intraindividual, es decir, dentro de un mismo paciente poder ir monitoreando a lo largo del tiempo mientras se cambian o se modifican ciertos factores que el profesional médico crea conveniente. Claro. Entonces es información que se va dando acerca de la microbiota. No generan o no implican un diagnóstico como puede ocurrir en otros exámenes bioquímicos, ¿sí? Claro, Bien. claro, claro. Entiendo que a partir de todo lo que explicaste es muy complejo, queda clarísimo que hay tantas microbiotas como seres humanos, prácticamente, pero ¿qué es con qué se encuentran ustedes cuando vienen con este pedido de análisis? ¿Qué es lo habitual? Pensando en que quizás ese paciente llega a esta instancia y a este análisis porque hay algo que no está funcionando. Yo entiendo que aquel que tiene su microbiota estabilizada, hay determinados cuadros de enfermedad que no presenta.
Claro, bueno, eso está en completo estudio, está en mucho auge el estudio de la microbiota y la asociación con estas enfermedades. Claro. Al principio decía que cuando está en desequilibrio, que puede haber una predominancia de un microorganismo u otro, o existe menor variabilidad, porque la microbiota saludable es la que es altamente variable, la que hay mucho de diferentes microorganismos. La variabilidad es lo que hace que sea más saludable y cuando se dan estas alteraciones, por ejemplo, que el paciente ya viene y presenta, es porque hay algún desequilibrio, algún aumento de lo que podría ser levaduras, en el caso del cultivo, que nosotros cuando realizamos el cultivo de levaduras en materia fecal, o bien cuando se realiza este estudio por técnicas moleculares del microbioma en general, se estudia el microbioma en general, se puede ver que hay una mayor o menor proporción de diferentes grupos de bacterias. Entonces, eso es información que el médico, junto con estos síntomas que presenta el paciente, va a poder interpretar e inferir y poder hacer algún cambio en la dieta o algún cambio. Depende mucho del caso clínico y del caso específico del paciente, pero va a modificar ciertos factores para favorecer esa vuelta al equilibrio, ¿sí? Sol, mientras estabas hablando me quedó dando vuelta una pregunta. ¿A través de la materia fecal podemos descubrir nuestro ADN? ¿Cómo, perdón, se A cortó través de ahí un la poquito? materia fecal, ¿podemos saber nuestro ADN? ¿El ADN humano? Sí, No. no. La materia fecal, no. Para tener parte de nuestro genoma humano necesitamos células del cuerpo. Por eso Bien. hacíamos la comparación el genoma o el material genético de la microbiota con el material genético humano. Bien, fue Eh, una comparación, podemos- yo que lo relacioné como que a través también de la materia fecal se podía llegar a obtener. se la habla como que la materia fecal es como nuestra huella digital porque es prácticamente única. Entonces, al analizar, y eso todavía falta para poder analizar en detalle el Ujú. genoma de todos los microorganismos de nuestra microbiota, eso aún no se realiza y aparte no se, es muy extenso, es muy grande, muy de gran tamaño. Eh, Podemos llegar a la conclusión de que es único. Entonces ahí sí como podría inferirse, o por eso se lo llama como la huella digital de cada Claro, persona. Mira, interesante, interesante. Interesante porque son conceptos que habitualmente claro. uno no desarrolla o no escucha, por eso. Te agradecemos muchísimo el tiempo dispensado y la paciencia con la que nos explicaste esto que para vos es absolutamente habitual, pero que para muchos es un mundo desconocido. La última cortita, antes que el productor me mate. ¿Por qué cuando se habla de materia fecal la gente cree que está hablando escatológicamente? Se habla de algo escatológico, cuando la materia fecal en verdad tendría que ser algo importantísimo en nuestra vida. Perdón, pero se está cortando un montón Bueno, el te la hago audio. por... Me quedó dando ahí vueltas una pregunta que tiene que ver con por qué cuando se habla de materia fecal se habla de algo escatológico, como algo feo, como algo horrendo, cuando en verdad la materia fecal da índices y nos indica cómo estamos. Seguro, seguro. Es una muestra biológica más que forma parte de nuestro organismo. Da información específica del tracto intestinal, entonces, y de su función y cómo está funcionando. Entonces, es una muestra biológica muy importante, al igual que el resto por ahí que no se consideran tan escatológicas como Claro. decías. Exacto. Orina, sangre, son todas muestras biológicas que nos dan una parte, cómo está funcionando una partecita de nuestro cuerpo. Claro. Lo que pasa es que cuando uno tiene que ir al laboratorio, si es orina o si es sangre, lo lleva, o si va a Claro. sacarse sangre, es como que va más liberado. Cuando vos tenés que llevar materia fecal, que todos en algún momento tuvimos que hacer el análisis, es como que lo llevás prácticamente en un blindado, queriendo disimular hasta la entrega que haces de la muestra. Te Creo que traigo caca, te traigo caca. tiene que ver con eso. Claro, Creo, una cosa ¿no? así rara. Es como que, bueno, cuestiones que también se van generando a partir de los prejuicios y estas falsas ideas que se van generando en torno a determinadas cuestiones. Exacto, sí, sí, es eso, se entiende que por ahí las personas quieran resguardar la muestra o no vienen eh, más resguardadas que una orina, por ejemplo, pero para nosotros es una muestra más, es una muestra Exacto. Claro. biológica importante
que, bueno, nos da información como les mencionaba recién. Sol, Genial. un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un Gracias, placer. un abrazo.